Dicen que el poder seduce, pero a veces destruye. Esta es la historia de una joven actriz que se enamoró del hombre equivocado. Un hombre que no solo era encantador o poderoso, era intocable. Adolfo López Mateos, un futuro presidente, una figura pública con una imagen cuidadosamente pulida y un secreto lo suficientemente oscuro como para borrar a cualquiera que lo amenazara. Nelly Montiel era hermosa, talentosa y estaba perdidamente enamorada. Pero en el mundo de la política y el cine, el amor nunca es suficiente. Lo que comenzó como un romance apasionado se convirtió en silencio, traición y finalmente en una tragedia que algunos aún dicen que no fue un accidente en absoluto. ¿Mandó López Mateos asesinarla para proteger su futuro? ¿Fue Nelly solo otro nombre más en una larga lista de mujeres descartadas por la ambición? Quédate conmigo, porque una vez que sepas cómo sucedió todo, no volverás a olvidar su nombre. Y si te atraen estas historias poderosas y ocultas de la época dorada de México, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, para que nunca te pierdas lo que la historia intentó enterrar. Nelly Montiel, como se la conocía en los medios, fue una actriz de origen argentino, cuyos orígenes están envueltos en el misterio. Su lugar y fecha de nacimiento exactos siguen siendo inciertos. Algunas fuentes sitúan su nacimiento en 1921, mientras que otras aseguran que fue hasta 1928. Desde el principio, esta ambigüedad arroja una sombra sobre su historia, despertando más preguntas que respuestas. Lo que sí está claro es que, antes de llegar a México, Nelly ya se había hecho un nombre en Argentina, participando en unas 8 películas. No llegaba desde cero, traía consigo experiencia y una carrera en ciernes. Sin embargo, el atractivo del cine mexicano a mediados de los años 40 era irresistible. En ese entonces, México era el epicentro del cine en español, su época de oro atrayendo a las actrices más bellas y talentosas de toda América Latina y Europa. El país era un imán para quienes buscaban fama, fortuna y los reflectores, ofreciendo estudios, productores y el sueño del estrellato. Pero también era un lugar de desilusiones, competencia feroz y promesas rotas. Impulsada por la juventud y la ambición, Nelly decidió dar el salto y cruzar fronteras para empezar de nuevo. No estaba sola en esta travesía. Un productor argentino que la conocía desde sus primeros días la tomó bajo su protección, guiándola por el terreno desconocido del cine mexicano. Pero su llegada a México fue más que una decisión profesional. Tras bambalinas, estaba huyendo de un capítulo doloroso, una relación devastadora en la que un hombre le había prometido matrimonio y las estrellas, pero al final la dejó con el corazón roto y a la deriva. Esa herida emocional la empujó a buscar una nueva vida, lejos del pasado que la tenía atrapada. La decisión de mudarse no fue solo una cuestión de carrera, fue una cuestión de supervivencia y reinvención en una tierra extraña donde no tenía red de apoyo. El camino estuvo lejos de ser fácil. Los actores extranjeros enfrentaban enormes desafíos en México, y uno de los más duros era la penalización económica. El gobierno se quedaba con la mitad de sus ingresos simplemente por no ser ciudadanos mexicanos. El sistema estaba diseñado para favorecer a los nacionales, y extranjeras como Nelly debían sortear ese obstáculo con cautela. Ella contaba historias de cómo la vigilaban de cerca, casi como a una fugitiva, mientras los funcionarios aplicaban estas reglas con rigurosidad. Pero como en todo sistema, había atajos. Obtener la ciudadanía mexicana reducía drásticamente la carga fiscal, bajándola al 10%. ¿La trampa? Había que vivir en el país al menos 5 años para calificar. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. Nelly, recién llegada y apenas establecida, obtuvo la nacionalidad mexicana en tiempo récord, saltándose el periodo de espera habitual. Los rumores y susurros sugieren que su representante tuvo un papel clave en esta naturalización acelerada.
tejiendo conexiones con figuras poderosas del gobierno. Se decía que organizaba romances convenientes con hombres influyentes para agilizar el proceso, una táctica que no era exclusiva de ella. Otro ejemplo prominente fue Sarita Montiel, quien, gracias a un romance con el entonces presidente Miguel Alemán, obtuvo su ciudadanía y acceso inmediato a la industria cinematográfica nacional. El ascenso meteórico de Sarita tampoco estuvo exento de polémica. María Félix, una de las estrellas más grandes de la época, al parecer sentía un profundo resentimiento hacia Sarita. No solo por su belleza y talento, sino porque se rumoreaba que ambas competían por el mismo hombre poderoso. El drama entre estas mujeres se desplegaba públicamente en eventos sociales, donde las tensiones eran tan intensas que hasta las copas sobre las mesas parecían temblar. Este era un mundo donde los egos chocaban, los celos hervían y la política se entrelazaba con el arte. Para muchas actrices extranjeras, forjar vínculos cercanos con altos funcionarios no era solo una cuestión de romance. Era una estrategia calculada para asegurar una mejor posición en la ferozmente competitiva industria del cine mexicano. Era algo más que pasión. Era supervivencia y oportunidad en un entorno donde todo estaba en juego. El representante de Nelly, aunque a menudo tachado de torpe, actuó con rapidez y decisión para encontrar las conexiones correctas, las que tuvieran suficiente influencia como para torcer las reglas y acelerar la ciudadanía. No fue un favor menor, fue una jugada poderosa que cambió el rumbo de su carrera y su vida. Pero nada, absolutamente nada, era gratis. Cada regalo, cada favor, venía con condiciones, y Nelly lo aprendió rápidamente. Uno de sus primeros protectores fue nada menos que Alfredo del Mazo Vélez, entonces gobernador del Estado de México. El chisme decía que se enamoró de ella en cuanto la vio. Ese tipo de poder no se enamora de cualquiera, y mucho menos sin esperar algo a cambio. Y aquí es donde todo se oscurece, porque si los rumores son ciertos, Nelly aún era menor de edad. Claro, la vestían con trajes elegantes, le enseñaban a caminar como mujer, le daban labial y secretos, pero seguía siendo una niña jugando en un mundo de lobos. Con la ayuda del gobernador, una ayuda con beneficios, Nelly aceleró su proceso de nacionalización mexicana. Puede parecer un detalle menor, pero lo cambió todo. De pronto, ya no era extranjera, y podía empezar a recibir los papeles que realmente importaban. Pero mientras empezaba a brillar, nuevos admiradores comenzaron a rondarla. Hombres con poder, hombres con dinero, hombres a los que les gustaba mostrarse con una estrella en ascenso del brazo. Y Nelly, todavía tan joven, aún buscando su lugar, fue seducida por los regalos, el champán, las promesas. Productores, políticos, actores, todos querían su parte de la estrella. Y ella, quizás aún sin la dureza necesaria para este juego, se dejó arrastrar más de una vez. En la pantalla, a menudo la elegían para interpretar a la femme fatale, ese tipo de mujer que hace que todos en la sala pierdan la cabeza. Ese misterio, ese caminar lento, esa mirada peligrosa, todo era parte de su encanto. Pero fuera de cámara, la verdadera Nelly aún intentaba orientarse en un mundo que no terminaba de comprender. Su momento decisivo llegó en 1945 con El secreto de la solterona, pero fue al año siguiente, con Campeón sin corona, que realmente despegó. Esa película, al lado del querido David Silva, consolidó su lugar en el cine mexicano. Para 1946, Nelly no era solo una cara bonita, ya era un nombre. Y una vez que tienes un nombre, todos quieren un pedazo de ti. En 1948 consiguió un codiciado papel en Ustedes los ricos, compartiendo escena con nada menos que Pedro Infante. Ya sabes cómo era Pedro, encantador, magnético, un coqueto nato. Se dice que entre ellos hubo un pequeño romance, algo corto y dulce, más juguetón que apasionado. En ese momento,
Pedro ya estaba con Lupita Torrentera, así que lo que pasó entre él y Nelly se quedó entre bastidores, más insinuación que realidad. Pero no todos los romances de Nelly fueron inocentes. Algunos, según los que la conocían bien, ni siquiera fueron elección suya. Su representante, quien también fungía como su manager y supuesto confidente, estaba involucrado hasta el fondo en cada paso que ella daba. Y digamos que sabía cómo sacar provecho de una cara bonita. Si un productor, un político o algún hombre poderoso quería un encuentro más íntimo con Nelly, su representante no lo dudaba. Al fin y al cabo, él se llevaba su comisión. Y si Nelly dudaba, si decía que no, él la persuadía, la hacía sentir culpable, la presionaba. Ella resistía, sí, pero con el tiempo se desgastaba. Así que detrás de cada sonrisa en una revista, detrás de cada estreno glamuroso, había una joven movida como pieza de ajedrez, sus afectos negociados como moneda de cambio. Y entonces llegó 1949. Su manager se enteró de que Germán Valdés, sí, Tintán, estaba seleccionando el elenco para una nueva película, Calabacitas Tiernas. Ya se perfilaba como un éxito. Rosita Quintana había sido elegida, y los productores buscaban más bellezas. Naturalmente, el representante llevó a Nelly a audicionar. Pero Tintán tenía una visión distinta. Ya tenía a una argentina y no quería duplicados. Quería diversidad internacional, una mujer por nacionalidad. Y así Nelly quedó fuera. No por falta de talento, sino por tener el pasaporte equivocado. Pero su manager no era de los que aceptan un no. Veía cómo la oportunidad se le escurría entre los dedos, y con ella una buena tajada de ganancias. ¿Qué hizo entonces? Fue directamente a lo más alto. Y me refiero a lo más alto, el presidente Miguel Alemán. Así es. Según los viejos rumores, llevó a Nelly frente al presidente mismo. Y cuando Alemán la vio, con apenas 20 años, supuestamente hizo una pregunta escalofriante. ¿Y yo qué gano con esto? Esa es el tipo de frase que no necesita explicación. El representante, que nunca se echaba para atrás, respondió, «Usted diga». Minutos después, el presidente levantó su teléfono rojo y llamó a Martínez Solares, el productor del filme. «¿Tintán ya terminó el casting?», preguntó. «No del todo», fue la respuesta. «Entonces métela a ella», ordenó el presidente. Así, con una sola llamada, Nelly Montiel consiguió uno de los papeles principales en Calabacitas Tiernas. La película fue un éxito rotundo. El público la adoró. La crítica la elogió. Pero para Nelly tuvo un precio, porque el presidente alemán no hacía favores gratis, y no la quería solo para él, su círculo íntimo también participaba. Entre los muchos hombres que rondaban a Nelly como polillas a la luz, había uno que no solo tenía encanto, tenía poder. Aún no era presidente de México, pero estaba en camino. Acababa de asumir la presidencia del PRI, y su nombre empezaba a resonar en los pasillos del poder. Adolfo López Mateos. Era apuesto, elegante, y caminaba como un hombre que ya sabía que su futuro estaba escrito en oro. Y naturalmente, le presentaron a Nelly. Era el tipo de hombre que desarmaba con una sonrisa, y ella, bueno, ella estaba en la cima de su fama y belleza. Por supuesto que hubo chispa. Ese tipo de química no necesita palabras. Pero había un problema, uno grande. Adolfo estaba casado. Y aunque para muchos eso habría sido un freno, para Nelly no fue ni siquiera una pausa. Se enamoró, perdida, sin pensar, sin hacer preguntas, sin buscar la salida. Se entregó por completo, corazón, cuerpo, alma, todo, y todos a su alrededor lo notaron. Algunos la advirtieron. Actrices veteranas la tomaron aparte, le dijeron que no cometiera el mismo error. Rita Macedo, una figura respetada del medio, incluso se lo dijo directamente. Yo ya estuve con Adolfo, juró que dejaría a su esposa por mí. Nunca lo hizo. Pero Nelly no escuchó. O quizás no quiso escuchar. Cuando uno está enamorado así, de verdad, el mundo se reduce a una sola persona.
Nada más importa. Ni los consejos, ni las consecuencias, ni siquiera la intuición propia. Ella era joven, esperanzada, llena de fuego, y creía que su amor sería diferente, que él haría una excepción por ella, así que se dejó caer más hondo. Al principio lo toleraba. Las mentiras, los secretos, el hecho de ser la otra. Se convencía de que era algo temporal, que él cambiaría. Pero poco a poco, los rumores comenzaron a cobrar vida propia. Susurros de que lo habían visto con tal actriz, con tal estrella, saliendo de estudios y fiestas con alguien que no era ella. Y eso la iba desgastando. Empezó a hacer preguntas, a expresar dudas, a confrontarlo. Pero lo que pasa con un hombre como López Mateos es que siempre tiene una respuesta, siempre tiene una excusa, y siempre tiene a otra mujer esperando a la vuelta de la esquina. Lo que Nelly no veía, o quizá no quería aceptar, era que el amor nunca fue su prioridad. Su carrera política lo era, y un escándalo con una actriz famosa podía destruirlo todo. Pero eso no la hizo amarlo menos. Al contrario, la hizo aferrarse más. Porque Adolfo no era solo su amante, era su soporte, su único ancla. Había llegado sola a México, sin familia, sin amigos reales, y él llenó ese vacío por completo. Construyó su vida alrededor de él, y cuando alguien se convierte en tu todo, incluso un pequeño cambio se siente como el fin del mundo. Con el tiempo, Adolfo cometió el peor error. No terminó con Nelly, no hizo un corte limpio, no hubo cierre, ni despedida. Simplemente empezó a alejarse. Un poco más distante cada día, un poco menos presente. Para 1951, Nelly lo sentía. Esa sensación de que lo estaba perdiendo. De que quizá ya lo había perdido. Pero en lugar de soltarlo, intentó recuperarlo. Vistió la esperanza con lápiz labial y perfume. Se compró un vestido ajustado, ceñido al cuerpo. Se rumorea que incluso eligió la lencería, de esa que no se usa a menos que planees hacer una declaración. Quería recordarle lo que habían tenido, lo que él alguna vez sintió, y para endulzar el gesto, preparó una canasta con chiles rellenos, su platillo favorito. Era un plan hecho con partes iguales de coraje y desesperación. Así que allá fue ella, taconeando, con el corazón en la garganta, directo a su oficina. Pero cuando llegó allí, todo empezó a desmoronarse. Los guardaespaldas le bloquearon el paso. Le dijeron que él estaba ocupado. No la dejaron entrar. Al principio preguntó con cortesía, luego insistió. ¿Está con su esposa?, exigió saber. No podemos decirlo, respondieron. Bueno, si no está con su esposa, ¿entonces con quién?, lanzó ella, ya fuera de sí. Pero ellos solo se quedaron ahí, impasibles como estatuas. Fue entonces cuando la rabia se apoderó de ella. Lanzó la canasta de comida contra ellos, los chiles rellenos volando por el aire como pequeños misiles de desamor. Pero ni siquiera entonces se marchó. Esperó. Durante 2 largas horas, se quedó afuera, caminando de un lado a otro, llorando, intentando convencerse de que tal vez todo era solo un malentendido. Y entonces, la vio. A la mujer que había tomado su lugar, Lilia Prado, hermosa, elegante, saliendo de esa oficina como si le perteneciera, escoltada por los mismos guardaespaldas que antes trataban a Nelly como realeza. Ese fue el instante, el momento en que todo se rompió. Nelly se abalanzó hacia adelante gritando, explotando con toda la furia que había guardado por dentro. «¡Desvergonzada serpiente!», le gritó. Pero Lilia apenas reaccionó. Siguió caminando, y los guardaespaldas la detuvieron. A ella, como si la amenaza fuera Nelly, como si ya no fuera nadie, se desplomó ahí mismo, en plena calle, gritando, llorando, todo su cuerpo temblando por la traición. Fue el tipo de escena que hace que la gente se detenga a mirar. Y los guardaespaldas, tal vez por compasión, tal vez por miedo al escándalo, la llevaron discretamente de vuelta a su apartamento,
intentando calmarla, o tal vez solo querían evitar que el desastre se hiciera más grande. Pero Nelly no estaba calmada, estaba devastada. Ese tipo de dolor no se apaga con silencio, se queda, quema. Y esa noche, cuando Adolfo finalmente apareció, intentando suavizar las cosas, encontró a una mujer que no estaba rota, sino furiosa. No esperó explicaciones. No fingió tranquilidad. En cuanto lo vio entrar, lo enfrentó con la verdad. Ahora también te estás acostando con ella. Ni siquiera necesitaba una respuesta, porque en el fondo ya lo sabía. Imagínalo. Nelly, aún aferrándose a la poca esperanza que quedaba, enfrentando a Adolfo López Mateos una última vez. Estaba hecha pedazos, llorando, vulnerable, probablemente aún vistiendo el dolor de aquel humillante día frente a su oficina. ¿Y él? ¿Se disculpó? ¿Le ofreció cierre? Ni remotamente. Según los testimonios, la miró directo a los ojos, frío como el hielo, y le dijo: «Mira, lo que tuvimos fue solo un arreglo para que te dieran un papel en una película. Yo nunca te prometí nada, y tampoco voy a hacerlo. Fuiste tú la que se hizo ilusiones. Así, sin más. Como si 2 años de su vida, de su amor, de su entrega, no hubieran significado absolutamente nada». Nelly quedó atónita. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Lo miró entre lágrimas y preguntó: «¿Cómo que me hice ilusiones? He sido tu amante por 2 años. ¿Eso no significa nada para ti?». Su voz, su dolor, no lo conmovieron. Él simplemente respondió con una frase que, según los más cercanos a ella, la rompió por completo. «Nuestro precio, Nelly. Acéptalo y entiéndelo, por favor». Eso no solo fue cruel, fue calculado. Como si le estuviera recordando que, en su mundo, todos tienen un precio, y ella ya había sido pagada. Ahí fue cuando Nelly estalló. Toda la rabia que había estado conteniendo durante meses salió disparada. Le gritó: «Todo el mundo va a saber lo que pasó entre nosotros. No me voy a quedar callada. Si crees que puedes usarme y luego tirarme, estás muy equivocado». Eso no era solo una mujer herida. Era una mujer traicionada en todos los niveles. Le recordó que el departamento que tenía en la Ciudad de México estaba a su nombre, sí, pero que también tenía su propia casa en Acapulco. Y con voz firme, encendida de coraje, le dijo: «Ya no quiero nada de ti. Me voy a mi casa en Acapulco, pero no vas a salirte con la tuya. No voy a dejar que me trates como basura». ¿Y Adolfo? Ni se inmutó, ni un gesto de arrepentimiento. Se levantó, la miró con ese mismo desapego político y dijo: «Qué lástima, Nelly. Me gustabas mucho, pero veo que estaba equivocado contigo». Fue entonces cuando Nelly, con la voz temblorosa pero llena de desafío, le respondió: «No, Adolfo, el que se equivocó fuiste tú». Y esa fue la última palabra. Él se dio la vuelta y salió, sin disculpas, sin remordimientos. Pero lo que ocurrió después, lo que supuestamente dijo justo al salir de su puerta, quizás sea lo más escalofriante. Según rumores persistentes, al llegar al elevador, se inclinó hacia sus guardaespaldas y susurró. La chica se puso brava. Ya saben qué tienen que hacer. Esa noche, Nelly ya estaba decidida. Con una maleta llena de ropa y el corazón hecho trizas, subió a su auto y tomó rumbo a Acapulco. Nunca llegó. En algún lugar cerca de Iguala, su coche estuvo involucrado en un accidente violento. Y así, sin más, se fue. Los periódicos lo reportaron como un choque trágico pero común. Una estadística más en la peligrosa carretera México-Acapulco. Oficialmente, se dijo que tenía 30 años, pero quienes la conocieron insisten en que solo tenía 23. Una vida apenas comenzando, apagada en un instante. Pero claro, con un hombre como López Mateos de por medio, nada era simplemente un accidente. Desde el principio hubo susurros, susurros que se convirtieron en rumores, y rumores que se transformaron en sospechas. Gente del medio, gente que sabía cómo funcionaban realmente las cosas,
afirmaba que el accidente fue montado, que fue la forma final de silenciar a una mujer que sabía demasiado y que ya no estaba dispuesta a callar. Después de todo, la carrera política de Adolfo apenas despegaba, y un escándalo con una actriz, una traición y amenazas de revelar la verdad podrían haberlo arruinado todo. No podía permitirse eso. Y convenientemente, ella desapareció. ¿Y él? Él ascendió. Adolfo López Mateos no solo sobrevivió al escándalo, prosperó, llegó a ser presidente de México. Y mientras el público veía a un hombre carismático y encantador tras bambalinas, su vida privada parecía un melodrama de revista. No se detuvo con Nelly. Después de ella, vino Lilia Prado. Sí, la misma mujer a la que Nelly había acusado de tomar su lugar. Y luego, supuestamente, Kitty de Hoyos, Silvia Pinal e incluso Ana Berta Lepe. Todas las estrellas de su época. Todas, según se dice, cautivadas por su hechizo. Pero la historia de Ana Berta, esa terminó en sangre. Estaba profundamente involucrada con el actor Agustín de Anda. Pero cuando su padre se enteró, no solo se opuso, lo mató. ¿Y por qué? Según algunos, porque Ana Berta ya estaba relacionada con López Mateos, y su padre no podía soportar la idea de que se casara con otro hombre, especialmente cuando esa relación con el político le resultaba tan lucrativa. Eso es lo que se dice, que no la veía como una hija, sino como un activo. Y casarse con Agustín habría significado perderlo todo. Poder, secretos, tragedia. Ese era el mundo en el que se movía Adolfo López Mateos. Y se movía con facilidad. Mientras el pueblo lo adoraba, algunos todavía lo llaman el último presidente verdaderamente querido del PRI. Su vida personal estaba llena de corazones rotos y vidas arruinadas. Mujeres a las que se les prometió el mundo y solo les quedó el eco de los susurros. En cuanto a Nelly Montiel, su historia terminó en silencio. Demasiado silencio para alguien que una vez brilló con tanta fuerza. Nelly, quien se había convertido en ciudadana mexicana, fue enterrada en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Apenas 23 años. Se fue antes de que el público pudiera conocerla realmente. Una estrella naciente extinguida, no por el destino, sino tal vez por algo mucho más deliberado. Así que, cuando hablamos de la época de oro del cine mexicano, solemos hablar del glamour, de las películas, de las estrellas. Pero detrás del telón existían historias más oscuras. Historias como la de Nelly Montiel, historias de amor, traición y juegos de poder que le costaron la vida a más de uno. Y al final, su tragedia no fue solo un desamor privado, fue una advertencia grabada en la historia. Si esta historia te pareció tan perturbadora e inolvidable como a nosotros, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún otro capítulo oculto de la Era Dorada.